sobre la crisis mundial que sufrimos aquí en 2019, 2020. 19-20. ¿Cómo fue liderar una pandemia que nos pilló a todos por sorpresa? Sí, nadie sabía gestionarla. O sea, eso nos gustaría saber cómo se vivió desde con tu cara ya. Sí, o sea, yo confieso que fue un horror. Sí, ¿no? ¿Qué fases? O sea, no todo fue igual. O sea, porque fue un periodo muy largo de tiempo, además. Entonces, la primera sensación es de alucinar. O sea, yo me acuerdo muy bien que, aunque tú lo veías en los medios de comunicación, los chinos, luego de Italia, luego no sé qué, iba a llegar y tal, y ya nos convocaron a las primeras reuniones 3 semanas antes de que nos confinaran sobre lo que venía y todo esto, pero hasta que no lo ves ante tus ojos, es que te parece irreal, la verdad. Y me acuerdo que la semana en que ya nos confinaron, fue un fin de semana, en Vitoria habían mandado a 2 niños a casa antes, o sea, porque Vitoria empezó antes. Sí. Y nosotros teníamos un acto en Vitoria, y yo fui allí, y cuando vi aquello, era un miércoles creo, y volví, y convoqué al equipo de ayuntamiento y dije, la que viene. O sea, ahí es cuando de verdad eres consciente de que, ostras, o sea, es que vamos a tener que cerrar todo. Entonces, primero fue eso, o sea, me decían, ¡guau! ¿Esto qué es? ¿No? ¿Y esto cómo se hace? O sea, porque tampoco nadie Claro, lo es sabía, que es eso, ¿cómo se hace? Y luego todo el mundo, es que necesitamos mascarillas, y no había. Y necesitamos guantes, y no, es que no había en el mundo, no es que digas, no quiero, o sea, es que no hay, ¿no? Entonces, pues tienes que intentar gestionar lo que puedas. La verdad es que si me lo hubieran contado, nunca hubiera pensado que la gente hubiera respondido tan bien. Eso también es verdad. O sea, yo decía, porque al final estamos coartando su libertad. Esa es la realidad. Las medidas que se tomaron fueron de coartar la libertad de las personas, ¿no? Y eso se asumió al principio con mucha tranquilidad, las cosas como son. Luego vino la fase del agobio económico, eso sí me acuerdo. Claro. Porque claro, el primer mes era el shock de, hay que mandar a la Guardia Municipal a patrullar aquí, los autobuses tienen que funcionar no sé cómo, solo pueden entrar uno. O sea, era todo, gestionar eso todo el rato, ¿no? El teletrabajo, de esto, aquello, además. Pero claro, al mes, de repente, te viene el delegado de Hacienda y te dice, oye, como esto sigue así, estamos haciendo un agujero cósmico. O sea, pues claro, las recaudaciones de todo se habían desplomado, no sé qué, y no sé, entonces creo que estimábamos 60 millones de diferencia en el presupuesto y para todo. O sea, y ya la segunda fase fue también la preocupación económica, de decir, oye, ¿cómo vamos a salir de esto, no? Encima Guipúzcoa, tejido industrial, que O sea, no es que digas pues trabajar, no, hay que estar que hay que físicamente. estar. Entonces, bueno, luego ya vino el verano y la cosa se relajó. Y luego vino para mí lo peor. Porque cuando la situación se alargó, o sea, al principio todo era buena voluntad, vamos a salir mejores de esto, ¿no? Sí. ¿Os acordáis? Aplaudíamos en el balcón. Pero cuando pasó el verano del 20, yo noté que las cosas cambiaron. Porque la gente se empezó a cansar de la situación. Y entonces ya nunca acertabas. O sea, si tomabas la decisión de que tenía que haber 4 comensales por mesa, no sé qué, no sé cuántos, era demasiado para algunos y era demasiado poco para otros. Y todo el mundo estaba medio enfadado. O sea, y yo la percepción que tengo sobre todo de del año, o sea, más de un año que estuvimos después, fue sobre todo eso, ¿no? Lo difícil que era, o sea, no acertabas nunca. Yo ya al final decía, es que no vamos a acertar nunca, o sea, vamos a intentar hacer lo mejor posible, pero de verdad, o sea, tenemos la sociedad dividida en 2 bandos. O sea, los que piensan que exageramos y los que piensan que estamos jugándonos la vida. Entonces, y era todo el rato gestionar aquello, ¿no? Y la verdad es que se hizo muy largo. Y yo tengo la sensación, que no das pruebas, habrá algún estudio sociológico que igual lo diga, de que además nos afectó y mucho como sociedad. Y que hemos tenido consecuencias serias. Sí. De cosas que igual venían de antes, de perder el sentido de la comunidad, de aceptar el sacrificio individual por el colectivo. Todo esto ha salido muy tocado. Sí. Yo esto lo veo, o sea, en el puesto que ocupo, lo veo. O sea, digo, es que... Y luego salimos además con, no sé, con ganas de juerga, como que se acabara el mundo, ¿no? Y hay comportamientos cívicos que han empeorado. O sea, yo ahí he visto que, oye, esto ha sido un golpe fuerte a la conciencia colectiva de la comunidad. No sé si hemos sido conscientes, pero ha tenido efectos y ha tenido consecuencias. Sí. Y no ha sido a mejor. O sea, esa es la percepción que tengo. Ya.
Yo concuerdo con lo que ha dicho Nico después de verano. Yo creo que fue también mucho el papel que jugó el miedo en ese punto. Al principio todo el mundo tenía mucho miedo a lo desconocido. Ya cuando fue viendo tal, pues más gente se contagiaba. Igual no te tocaba muy de cerca que algún familiar lo pasara especialmente mal. Esto es una gripecilla, tal, no sé qué. El miedo se va disipando y es cuando ya empieza el menos respeto, el menor sacrificio por otros extractos de la sociedad que pueden estar pasando lo peor, etcétera, y ya pues piensas de una manera más individualista. Y ya ese buen comportamiento y ese tal pues pasa igual en segundo plano. Sí, yo creo que fue un poco así. Fue muy duro, o sea, las cosas como son. Me imagino que para todos, o sea, porque fue una situación, pero para mí también, o sea, no. Además, yo solía utilizar una frase de, así, al primer mes, cuando entramos en toda la situación de confinamiento, a los compañeros les decía, nos han cambiado el guión. Claro, nosotros habíamos entrado, era la segunda legislatura, pues al ayuntamiento, con nuestro programa de gobierno, con nuestro no sé qué, tal, ¿no? Y esta legislatura vamos a hacer esto. Claro. Y de repente, o sea, a menos de un año de esa legislatura, te cambian el guión. O sea, dices, o sea, esto todo que teníamos pensado no vale para nada, o sea, porque ahora toca hacer esto, o sea, toca gestionar esta otra situación, además lo condiciona todo. Entonces fue una legislatura complicada, o sea, bastante complicada. Entonces apagar fuego, pero a lo grande. Algunos que otros sí. Sí. Y especialmente duro fue el final. O sea, yo me acuerdo el 21... Sí, fue más o menos a mediados, ¿no? Del 21, cuando ya se... En noviembre del 21 se desactivó el famoso DAVI, que se activó hace poco con el tema del apagón, pero ya se desactivó otra vez, afortunadamente, porque ya pensábamos que se había terminado. Y en las navidades del 21 empezó a subir. Y entonces se empezaron a volver a tomar medidas de restricción, de no sé qué, y la gente estaba ya harta. Y yo recuerdo muy bien esas navidades porque la reacción de la gente fue negativa. Y después el día de San Sebastián, especialmente negativa, que no se celebró en el 22. Entonces, yo creo que ya estábamos todos tan agotados. Sí, habían sido 2 años largos. Pensábamos que se había terminado y aquello, de alguna manera, nos remató, ¿no? También a mí, o sea, eso lo reconozco, o sea, al final a todos nos afecta, ¿no? Claro. Con tanta incertidumbre, al menos desde tu punto de vista o desde el partido, ¿en base a qué se tomaban muchas decisiones? ¿Ante la reacción que veíais en el pueblo? Porque, claro, el tema de las medidas, muchas veces que lo analizas, y yo siendo de pueblo dices, joder, pues que yo no sé cómo lo hubiera hecho, pero que, joder, se veían un poco como... No, básicamente eran... Al principio no, al principio fue una locura, yo eso lo reconozco. O sea, porque entramos en una especie de carrera en la última semana en la que parecía que alguien tenía que proponer algo más, ¿no? Entonces, es que no sé dónde han hecho no sé qué, pues entonces ahora hacemos esto es lo que... O sea, fue un poco una locura. Luego ya no. Luego ya cuando el tema se estabilizó un poco, estábamos confinados, el criterio fundamental que se seguía era el médico. O sea, ahí el que pesaba era el criterio médico. O sea, lo que decía Osakidetza. Pues porque ellos te decían, oye, yo no voy a dar de sí. O sea, si no hacemos algo y no esto, claro. Me voy a saturar. Entonces, y bueno, pues luego había criterios que te decían, bueno, pues lo bueno es que no salgamos nadie de casa, eso te decían así. Luego te decían, bueno, entendemos que eso no puede ser, que evidentemente algo hay que dejar, ¿no? Pero bueno, se medía en base a eso fundamentalmente. O sea, no había otro tipo de criterios. Luego, evidentemente, había conflictos de intereses, que había que gestionar. Porque, bueno, pues el Departamento de Salud tenía esa preocupación, que para mí era la más importante, pero luego ya pues había otros departamentos económicos, por ejemplo, que tenían otras preocupaciones, ¿no? O sea, la situación de la hostelería, de no sé qué, si las mesas tienen que ser de 4 o de 6, pues por el criterio médico, que no haya mesa, ¿no? Casi. Claro. Pero por el criterio económico dices, pues es que igual tiene que ser de 6, ¿no? Pues no, bueno, he dejado en 4. O sea, esa es un poco la... Entiendo. Pero el criterio fundamental fue médico. De lo que sabíamos, porque tampoco sabíamos todo, O sea, no sabíamos muy bien. Se nos olvida pronto, pero al principio yo me descalzaba cuando entraba en casa. Porque se dijo que podías llevar las de los zapatos, ¿os acordáis? Bueno, pues parece ser que después eso no era así. Era aéreo totalmente, ¿no?
Luego, hicimos muchas cosas porque no sabíamos muy bien, o sea, no sabía nadie. No. Esa es la realidad. Entonces, bueno, y probablemente nos equivocamos en muchas cosas, pero por desconocimiento, o sea, porque no habíamos afrontado nunca una situación de esas características. Yo tengo la curiosidad, ahora viendo todo en retrospectiva, que es mucho más fácil tal, ¿hay algo que vieras con el conocimiento que tienes ahora que hubieras afrontado de una manera distinta? Si, por ejemplo, piensa el año que viene, Dios quiera que no, que hubiera otra pandemia igual, por curiosidad, porque eso, ya hemos dicho, al final se gestionó de la mejor manera posible, desconociendo un montón de cosas sobre el tema. Ahora que ya hemos vivido una experiencia así, ¿te quedarías con algo que dijeras? Pues mira, esto yo creo que con lo que sé yo ahora se podría mejorar de esta manera. Igual no, ¿eh? Igual... Yo creo que aprendimos un montón. Sí. O sea, sobre la marcha, también. Claro. Esas cosas como son. Sí. Y que, bueno, probablemente la experiencia que adquirimos, si Dios no lo quiera, pero hubiera otro acontecimiento como aquel, pues nos haría las cosas más fáciles. O sea, muchas cosas ya las hemos aprendido. Uh-huh. Y cambiamos algunas cosas en el ayuntamiento también en consecuencia de todo eso. O sea, Entonces, bueno, no sé, o sea, no te sé decir qué haría distinto ahora que lo sé, ¿no? Pero igual la misma tranquilidad de afrontarlo, porque al haberlo experimentado, quieras que no, se pueden tomar las decisiones con una claridad un poco mayor. Sí. A pesar de que tome las mismas, a mí por lo menos cuando ya me afronta un problema y me vuelva a surgir, no, los nervios o la intranquilidad no suele ser la misma, por lo menos. Sí, eso, a ver, te ayuda a lo mismo que he dicho también antes, ¿no? A relativizar. Eso es. Porque lo has vivido y dices, bueno, esto... O sea, sé que pueden pasar cosas como esta, o sea, que antes no lo pensabas, ¿eh? O sea, claro, nadie nos lo habíamos imaginado. Totalmente inverosímil. Un ejemplo perfecto de que la realidad supera la ficción. Sí.